Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda de Crónicas. Y los que tenemos el libro de la escuela dominical va a ser el estudio número 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Sí, es el estudio número 4. Y en el libro van a haber 3. Vamos a empezar con segunda de Crónicas del 1. Vamos a leer el 7 y el 8 y el 10 y el 12. O del 10 al 12. Gloria a Dios. De segunda de Crónicas 1, vamos a leer el 7, el 8, el 10, hasta el 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar en esta mañana, hermanos. Si abra su mente, abra su corazón y atesoremos, ¿verdad? Gloria a Dios. La palabra se lee en esta hora honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén, gloria a Dios. Ore, hermano, al mismo tiempo, ore por esa palabra. Sí, Señor, oramos, te damos gracias. Sí, Padre. Señor, abre en esta hora, estamos unidos en tu presencia, Padre Santo. Abre primeramente nuestro entendimiento y nuestros corazones para poder recibir la enseñanza que tú quieres, Dios, para cada uno de los corazones que estamos aquí presentes. Te damos la gloria, te damos la honra, poderoso Dios. Tú eres el Dios magnífico, tú eres el único Dios, el poderoso, el Señor de toda la tierra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a entrar a la palabra. Mira, hermanos, escuchando lo que se dijo y escuchando a Dios y todo eso, lo fundamental en su vida, en mi vida, es que tengamos lo que dice esta palabra: sabiduría. Sabiduría de corazón. Dice, no humanamente, porque la sabiduría de lo humano es solo cierta sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios, esa nos enseña, es como que si nos enseña a discernir nuestra vida primeramente y la vida de los alrededores. ¿Para qué? Para que
caminemos o entendamos o nos unamos a ser una sola familia. Porque si no hay sabiduría de Dios, hermanos, a veces no vamos a entendernos ni nosotros mismos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque si yo tengo la sabiduría de Dios, yo voy a saber lo que Dios quiere que yo sea para Él. ¿Verdad? Porque voy a ser sabio. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Lo sabemos. Pero si adquirimos esa sabiduría de lo que dice ese versículo, entonces yo y usted nos vamos a apartar de hacer y decir muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Dios. Ahí entra la sabiduría de Dios. ¿Por qué entra la sabiduría? Porque nosotros, hermanos, como se escuchó y todo eso, aunque nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y todo eso, pero si no hay sabiduría en mi vida, entonces yo no voy a poder cambiar. Porque la sabiduría no me va a dar el entendimiento para que yo pueda cambiar mi vida. No cambiar a la gente, no mi vida. Primeramente, porque yo no puedo cambiar a otras personas. Entendamos una cosa fundamental, hermanos, de donde dice la palabra. El Señor ha venido hablando diciendo que va a empezar por su casa, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser y caminar y entender que yo debo de caminar en la sabiduría de Dios. Porque cuando yo camine y entienda la sabiduría de Dios, yo me voy a poder empezar a guiar yo mismo hacia lo que Dios quiere para mi vida. Yo no puedo empezar con algo, con lo de a mi alrededor, cuando yo no he entendido el camino y lo que Dios quiere para mí. ¿Va? Yo puedo decir muchas cosas, pero si yo no he entendido en mi vida el propósito que Dios quiere para mí, esto es de entendimiento, hermanos. Si yo no he entendido el propósito que Dios quiere para mí, entonces ¿cómo voy a hacer entender a alguien? Yo no puedo hacer eso. Primero yo tengo que entenderme a mí que yo soy un pueblo, que yo soy santo, que yo estoy, ¿verdad?, siendo obediente. Yo debo de entenderme yo mismo antes que hacer entender a otro. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos. Que yo me entienda, que yo entienda cuál es el propósito, cuál es mi puesto aquí no en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo sea? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea y que yo haga? Eso es de sabiduría, hermanos, pero de sabiduría de Dios. Y debemos de adquirirla, hermanos, debemos de pedírsela al Señor. Es fundamental para su vida y para mi vida. ¿Para qué? Para que podamos, la sabiduría es Salomón le dijo, ¿para qué la quería? Dijo, para poder guiar a tu pueblo que es muy grande, dice. Para eso le pidió Dios la sabiduría. Entonces, si se la pedimos, Señor, dame sabiduría para que me pueda guiar yo. Para que yo pueda entender, comprender y tener discernimiento, porque la ciencia y la sabiduría es discernimiento para nuestras vidas primeramente. Es la sabiduría, discernimiento, conocimiento, pero para que primeramente yo me pueda entender cuál es mi postura delante de Dios. ¿Cuál es lo que tú quieres que yo sea delante de ti? Porque dice que esta sabiduría es de corazón, no es de dicho. Dice es de corazón y de mente. Esta es la sabiduría de Dios, de corazón y de mente. Dice, no debemos procurar la sabiduría de este mundo solo para sentirnos por encima de otros. Pero sí debemos proponernos usar la verdadera ciencia a favor del progreso del evangelio. Los cristianos debemos pedir a Dios la verdadera ciencia que viene de Él, pero nunca confiar en los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En los últimos años hemos
cumplido frente a nuestros ojos la profecía de Daniel sobre el aumento de la ciencia, Daniel 12:4. En menos de 100 años ha habido una aceleración de descubrimientos científicos que nos dejan asombrados. Eso ha pasado, hermanos. El hombre ha podido ir a la luna, a planetas lejanos y hasta ha construido una estación espacial fuera de la órbita terrestre. En la ciencia de la medicina no podemos hacer otra lista de las cuantiosas innovaciones en medicamentos y recursos científicos que ayudan a contener los males que aquejan al cuerpo humano. Sin embargo, las profecías que aluden al alejamiento del hombre de su creador también se han cumplido. Moralmente nuestro mundo ha regresado a los días del diluvio y a los tiempos de Lot. Mire, ¿por qué, hermanos? Por falta de sabiduría, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo sabe, hermanos, nosotros sabemos cuál fue el juicio que Dios trajo en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Lo leímos la semana pasada. ¿Por qué vinieron esos juicios en el tiempo de Lot? ¿Por qué? Por la desobediencia, por nuestros malos caminos, por nuestras malas decisiones. Y entonces, si yo y usted tenemos sabiduría, ya no vamos a actuar como actuaron ellos. ¿Por qué? Porque si estamos en la misma sabiduría que tenemos mundanamente en el mundo, vamos a continuar aquí y va a venir el Señor por su iglesia y le va a pasar lo que le pasó en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Pero si ahora adquirimos una sabiduría, yo y usted, sabiduría de Dios, ¿qué va a pasar? Que ahora yo y usted nos vamos a poder guiar hacia otro lado, no a lo que ha pasado, no. Vamos a emprender un camino sabiamente, apartarnos de lo que pasó o del juicio que vino por no ser sabios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En ese tiempo no hubo temor. Pensaron que no era cierto todo. En el tiempo de Sodoma no hubo temor. En este tiempo no hay temor allá afuera. ¿Por qué? No hay temor. Dice, porque no son sabios. Si usted lee, se dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué entonces dice? Porque no son sabios. Pero si yo y usted adquirimos la sabiduría que es de parte de Dios, vamos a saber que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y lo que ha dicho ya se cumplió. Entonces, si yo y usted adquirimos sabiduría, ¿qué dice? Automáticamente nos vamos a apartar. Nos vamos a apartar y vamos a querer caminar diferentes. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot. Dice que el que no es sabio es insensato. Dice la palabra que el que no es sabio es insensato, y el insensato no escucha, no hace lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si yo y usted somos sabios, ya no vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios, pero la sabiduría nos va a llevar a hacer la diferencia. Nosotros mismos. La sabiduría nos va a llevar a hacer la diferencia. Porque si los de allá no son sabios, se supone que los de allá no son sabios, pero se supone también que yo y usted tenemos la sabiduría de Dios, pero a veces no hay diferencia. A veces caminamos insensatamente, sin tener ningún conocimiento. Hacemos las cosas como si no supiéramos nada. Y yo y usted sabemos que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, para que no nos alcance lo que le pasó a los tiempos pasados cuando vino el juicio de Dios. ¿Es de sabiduría eso? ¿Es de entendimiento esto? Sí, porque yo y usted debemos de entender que los juicios de Dios vienen y nos pueden alcanzar si no adquirimos sabiduría para cambiar nuestra vida delante de Dios. Dice la palabra que el hombre se puede gloriar en entenderlo, conocerlo a él. Jeremías 9:24 dice, así que la verdadera ciencia está en conocer el corazón de Dios. ¿Verdad? La verdadera ciencia, dice, está en conocer el corazón de Dios. Comprender sus pensamientos.
y andar por ellos. Es sabio el hombre que ha puesto su fe en el único medio de salvación establecido divinamente, esto es Cristo. Es de sabios, porque si el Señor lo ha dicho, si el Señor lo dice en su palabra, hermano, es de sabios que yo y usted entendamos y caminemos hacia la sabiduría. En la presente lección, Senda de Vida pone al alcance de los discípulos la perspectiva cristiana respecto al avance de la ciencia. Veremos que cuando alguien pide al Creador sabiduría, Dios no la niega. Analizaremos además los provechos que se añaden cuando se alcanza la verdadera ciencia. Y finalmente trataremos la exhortación bíblica a los ricos y el consejo sagrado a los ministros del Evangelio en referencia a la falsamente llamada ciencia. Esperamos que el presente estudio bíblico le ayude a entender cómo aprovechar los avances de la ciencia en favor del reino de Dios. En favor del reino de Dios, ¿va? Entonces, vamos a entrar, hermanos, a la palabra de Dios. Hemos entendido, hermano, lo poco que se habló. Es fundamental la sabiduría que yo y usted tengamos. ¿Por qué le digo esto? Porque una persona dice, imagínese, hermano, mire, yo leyendo por ahí dice, ¿se imagina por qué Dios nos dio 2 oídos y no más una boca? Para oír más que para hablar. Y a veces, hermano, el sabio a veces echa a perder la sabiduría cuando hablamos. Cuando hablamos de más, echamos a perder la sabiduría, porque la sabiduría es escuchar, discernir y tratar de comprender lo que se va a decir. ¿Se imagina? Tenemos 2 oídos para escuchar más que para hablar menos. Y a veces nosotros hablamos más y escuchamos menos teniendo 2 oídos, ¿verdad? Entonces a veces, ¿verdad? La sabiduría le echamos a perder nosotros mismos porque hablamos a veces un poquito de más. La sabiduría nos hace ser como pararnos, como la sabiduría a veces trabaja en nosotros como pararnos, como decir, hey, escudriña. Piensa lo que estás escuchando, lo que vas a leer para poder dar una respuesta correcta, ¿va? No decir todo así rápidamente, no, ese no es de sabio. Eso no es de sabios, hermanos. Entonces es fundamental que busquemos la sabiduría de Dios, hermanos, ¿verdad? Es fundamental para su vida y para mi vida porque esa nos va a ayudar, nos va a enseñar y nos va a hacer comprender una realidad en su vida y mi vida. Porque a veces en el mundo, hermano, la persona que no tiene sabiduría hace todo al aventón. Hace todo a la deriva, hermano. Yo me puedo poner en mi vida. Yo en el mundo no era una persona sabia porque eché a perder mi vida casi. Eché a perder mi cuerpo. En drogas, en tantas cosas, más en drogas que yo tuve. Eso no es de sabiduría. El sabio dice, escucha el mal y se aparta, ¿verdad? El sabio oye el mal o escucha el mal y se aparta del mal, ¿verdad? Entonces, hermano, es fundamental la sabiduría de la que viene de Dios. Porque esa nos va a enseñar, hermanos, nos va a enseñar a ser diferentes. A cambiar nuestra vida delante de Dios, hermano. A saber caminar con Dios. Con Dios. Vamos a, ¿qué me falta, hermanos? A ver, hoy voy a escoger una mujer. ¿Está lista, hermana Mili? Para el inciso A. ¿Hermana Lili? ¿Quiere? Ok, a ver, hermana. Pero eso sí, hermanos, ahora vamos a leer, hermanos, pero va a ser un poquito mensaje, hermanos. Entienda y comprenda, va a ser un poquito mensaje del cual usted va a dar, hermanos. Ya no tiene que estar repitiendo ni haciendo tantas cosas. No, va a ser un pequeño mensaje sin salirnos de lo que está en la enseñanza. Debemos pedir sabiduría a Dios.
El Dios de toda sabiduría es también dolor de toda buena dávida, dador, y de todo don perfecto Santiago. Miremos cómo se expresa esa verdad en lo que le ofreció a Salomón. En el versículo 7 se hace claro que fue Dios quien tomó la iniciativa al dar a Salomón sabiduría. De ahí aprendimos que su voluntad es hacernos partícipe de su ciencia e inteligencia para servirles a mayor plenitud. La Biblia de estudio, senda de vida ampliada al comentar estos textos. Recuerda que este regalo de sabiduría que Salomón recibió fue la profecía cumplida de lo que le dijo David, su padre. Antes, si tú lo buscares, lo hallarás. Crónica 28:9. Dios prometió a este joven rey darle todo lo que pidiera de ellos. Aprendimos que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:2. Y además en Dios tenemos todo lo que realmente nos hace falta. 2. El versículo 8 muestra la importancia de reconocer que todo lo que nuestros padres, nosotros hemos recibido, ha sido por la gracia divina. Por eso Salomón recuerda al hablar con Dios la manera como el Señor había sido misericordioso con su padre David y ahora consigo mismo al tal modo que lo había puesto por rey sobre Israel. Ya Salomón era sabio en ciencia, ciertamente al reconocer que su proposición de autoridad en la nación no había sido ganada por suerte, sino por la providencia divina. En cualquier nivel que sirvamos a Dios, debemos reconocer que Él es quien pro propicia tal posición. Por tanto, en el dice, versículo 9, Salomón pide a Dios que confirme para con él la promesa dada a su padre David. Debemos comprender que la fidelidad de Dios es invariable, pero sus hijos podemos pedirles confirmación de sus promesas. Hay evidencia en la Biblia que es Dios quien confirma a los hombres que Él ha procesado en lugares de eminencia. Por ejemplo, en uno de Crónica 14:2, David entendió que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel. Ahora Salomón expresó sentirse pequeño frente a lo que Numeroso. numeroso del pueblo, entre el cual había sido llamado a ser. Esto nos lleva a aprender la lección del versículo 10, donde Salomón pide a Dios no solo sabiduría, sino que también ciencia. Cuando el hombre recibe el conocimiento de la ciencia, eh, ellos le capacitan para entender datos, medidas y aún le ayudan a comprender distintos tipos de fenómenos. Pero cuando es dato de sabiduría, alcanza una buena actitud ante la vida, sabe aplicar inteligentemente lo que ha aprendido y llegado a tomar decisiones prudentes. Los que ejercitemos autoridad en la iglesia debemos pedir tanto sabiduría como ciencia. Dios nos ha
¿qué? No nos negará. No nos negará tal súplica, pues promete dar a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. ¡Wow! ¡Qué palabra del Señor! La verdad que esta palabra es fuerte, ¿verdad? Y tenemos que tener, como dijo el maestro, tenemos que tener la verdad, como a poner la mente eh, en blanco para que se los grabe todas estas palabras que dice Dios a Salomón. ¿Verdad? Le pidió Salomón sabiduría y sí le dio sabiduría, ¿verdad? Así nosotros tenemos que pedir, hermanos, sabiduría a Dios, sabiduría para que venga y tengamos un corazón hacia Dios, porque no tenemos que hablar de la carne o que seamos nosotros cuando hablemos, como dijo el maestro. Tenemos que hablar palabras de Dios que salga de nuestra boca, algo de Dios, donde andemos, donde los paremos, que salga palabra fina de Dios, palabra que convenza a aquella persona cuando de uno salga esa palabra, porque aquí dice, del corazón, tenemos que tener ese corazón, que Dios nos haga diferente para que nosotros seamos diferentes al tiempo de hablar, de actuar, de todo, porque Dios cambia a uno, lo cambia totalmente, pero pidiéndole, en oración, suplicándole, quebrantando nuestro corazón, porque esta palabra, para que se nos grabe y se nos quede en la cabeza, en la mente, en todo nuestro ser, tenemos que quebrantarnos del corazón, quebrantar el corazón, llorarle a Dios, no al mundo, no al hombre, no al dinero, a Dios, para que Dios nos haga diferente a nosotros. Es todo, hermano. Amén, gloria a Dios. Pregunta, hermanos, ¿para qué debemos pedir sabiduría a Dios? Primero, para podernos guiar con sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿Algo más? Hay muchas. ¿Para qué podemos pedirle sabiduría a Dios, hermano? Para que caminemos conforme a la palabra del Señor. Amén. Ahí puso un punto importante. Para guiar, sí. Para guiar al pueblo. Si seguimos respondiendo así, vamos a encontrar muchísimos resultados de la sabiduría, ¿verdad? Muchísimos resultados, hermanos, aún para entender a nuestros hijos, para entendernos nosotros, para entender a los que están allá afuera, porque a veces no los son, hermano, a veces no los entendemos, a veces a ellos los enjuiciamos porque andan ahí todo eso, cuando no entendemos por qué es que están ahí. Nosotros tenemos un dicho, hermano, a veces que, por ejemplo, a veces tenemos un dicho mundano que vemos, por ejemplo, a las mujeres que se venden, hermano. A veces tenemos un pensamiento diferente, pero no sabemos por qué llegaron ahí, por qué están ahí, hermano. Simplemente a veces cuando no tenemos sabiduría, actuamos por lo que nosotros no miramos, hermanos, pero en la sabiduría de Dios, la sabiduría nos lleva a entendernos nosotros aún delante de Dios, hermano. Dice, debemos pedir sabiduría, sí, a Dios. ¿Para qué? Dice, para que nos ayude a interpretar mejor las circunstancias presentes y en poder guiar a las personas a Dios, ¿va? Puestos a las personas a Dios, puestas, las que nos las han puesto Dios en nuestro camino. Puede ser otra dice, ¿para qué podemos pedirle sabiduría? Para buscar, dice, la guía de Dios en todas nuestras áreas de la vida, ya sea en tomar decisiones, atender a su palabra y enfrentar desafíos.
Porque a veces, hermano, aún nosotros podemos pasar tribulaciones, desafíos, problemas, pero si no tenemos sabiduría de Dios para pedirle que Él nos saque o para tener, a veces cometemos errores aún ahí. A veces nos olvidamos, hermanos, de quiénes somos y qué tenemos en nosotros. A veces, hermanos, decidimos por nosotros cuando sabemos que tenemos un Dios que según nosotros lo ponemos siempre al frente en todas nuestras decisiones. Pero a veces yo y usted tomamos decisiones porque en ese momento las tomamos y ya. Y las decisiones que a veces tomamos no nos llevan a nada bien. En vez de salir, nos hunden más. Porque es una decisión a veces que yo y usted tomamos. Y nunca fuimos a pedir la sabiduría de Dios o actuamos en la sabiduría de Dios. A veces nosotros nos estamos guiando por nosotros mismos y pensamos que vamos rectamente y vamos al cielo. Pero se ha puesto usted a pensar, se ha sentado en su casa y se ha estado usted pensando si verdaderamente usted está tomando una decisión sabiamente en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Lo ha hecho, hermano. Hágalo, hermano. Hagámoslo para ver si estamos caminando como Dios quiere que caminemos. A veces nosotros hacemos, hermano, a veces vemos que estamos bien, que vamos bien, pero sabiamente no estamos bien ni vamos bien, porque la sabiduría de Dios, fundamentalmente la palabra de Dios dice que para obedecerlo a Él, porque nace de un corazón obediente, porque la sabiduría y la ciencia entra al corazón, no a lo que yo pienso. Porque si yo la mando a lo que yo pienso, a veces lo que yo pienso no son cosas rectas delante de Dios. Esa es la sabiduría del cual pide Dios que tengamos yo y usted. Y aún dice la palabra, hijo mío, si no tienes esa sabiduría, dice, pídemela, como decía el padre, pídemela, dice, yo no te la voy a negar. Dios no se la va a negar ni a usted ni a mí, porque de tal manera sabe que el día que yo y usted se la pidamos es para poder guiar mi vida como Dios quiere que yo tenga que caminar. ¿Por qué me va a negar el Señor algo del cual me va a beneficiar a mí? ¿De cuál me va a ayudar a mí a entender mi vida delante de Dios y poder entendernos todos delante de Dios? A veces como pueblo también no nos entendemos porque nos hace falta sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es para entender. Salomón se lo dijo, Señor, dice, yo solo te pido sabiduría para poder guiar. Guiar es entender y saber aún las necesidades de Él. Aún el que guía debe de saber entender a lo que tienen a su lado, cómo tratar de guiarlos, de enseñarles, de todo, hermanos. ¿Para qué? Para poderlos guiar hacia un conocimiento de Dios. Acuérdese que la palabra también dice que la mucha letra dice que mata al espíritu, hermano. No podemos estar leyendo y sacando libros y todo eso, porque al final de cuentas esto nos puede venir a ser diferentes. Nos puede el tanto leer y leer, la misma palabra dice que tanto leer y leer mata, dice, pero el espíritu edifica, dice. Y ahí cuando dice esa palabra, dice que en vez de eso, dejemos al Espíritu Santo, que la sabiduría de Dios y la guía del Espíritu Santo nos enseñe a caminar, nos enseñe a hacer, nos enseñe y nos capacite para algo bueno delante de Dios. Porque ¿de qué podemos decir que leemos tanto y hacemos tanto y buscamos tanto si al final de cuentas no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe a lo que tengamos que hacer? A veces tenemos tanta de palabra y sabemos tanto que a veces dejamos al Espíritu Santo y porque hemos entendido así, decimos, no, esto puedo hacer porque ahí lo dice o porque yo lo he escuchado, porque no, a veces la mejor sabiduría es la de Dios. Porque Dios no se va a equivocar en lo que vas a hacer y en lo que vas a decir. Porque Dios nunca te va a llevar a un lugar donde no tienes que ir, hermano. La sabiduría de Dios nos va a llevar, sí, vamos a pasar problemas, tribulaciones a veces, pero siempre nos va a llevar a un lugar mejor. Siempre nos va a llevar a un camino bueno. Siempre nos va a llevar hacia buenas cosas y hacia buena tierra. La sabiduría de Dios.
Pero a veces nosotros no le damos ese punto al Señor. Y a veces aún conociendo la palabra de Dios. Entonces es fundamental, dice, la sabiduría es la capacidad de poner nuestro conocimiento a trabajar para Dios. Trabajamos por sus metas y por sus resultados, porque si aquí estamos mundanamente, nosotros trabajamos para nuestras necesidades, pero ahora ya estamos trabajando para el reino de Dios. Trabajamos para el Señor, y al trabajar para el Señor y dejar que Él nos guíe, dice que vamos a tener buenos resultados. Porque Él no se va a equivocar. Y cuando yo me pongo en la sabiduría de Dios, ni yo me voy a equivocar. Cuando yo y usted nos equivocamos, hacemos cosas que después vemos que no fue bueno, es porque las hacemos a veces pensando, haciendo que están bien. Muchas veces nosotros vamos a pensar y a comprender que sí están bien bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios. Pero es más mejor consultar con Dios. Es más mejor dejar que el Espíritu Santo nos enseñe la verdadera dirección. Porque para eso fue dejado. El Señor no se equivocó cuando dijo, me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, el cual dice primeramente, los va a guiar, enseñar. Pero Él ya no nos va, dice, el Espíritu Santo les va a hacer recordar lo que ya aprendieron. Porque si yo y usted no hemos aprendido nada, el Señor, el Espíritu Santo, ¿qué nos va a hacer recordar? Pero cuando yo y usted hemos aprendido los fundamentos de la palabra de Dios, hemos comprendido que Dios es amor, y eso todo es cuando el Espíritu Santo va a decir, hey, acuérdate que Dios es amor. Acuérdate que ya no vas a hacer eso, acuérdate esto y todo esto. Él nos los dejó para eso. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que ya escuchamos y lo que vamos a hacer ahora. Dice para buscar la guía de Dios en todas nuestras áreas, la vida, ya sea en tomar decisiones, atender su palabra y enfrentarnos a desafíos. Pero mire aquí, hermanos, donde dice, hasta en el último donde terminó, dice, cuando el hombre recibe el conocimiento de la ciencia, ello le capacita para entender datos, medidas, y aún le ayuda a comprender distintos tipos de fenómenos. Pero cuando es dotado de sabiduría, alcanza una buena actitud ante la vida. Una buena actitud ante la vida. Sabe aplicar inteligentemente lo que ha aprendido. Cuando es una persona sabia, dice, sabe aplicar, llega a tomar decisiones prudentes. Los que ejercemos autoridad en la iglesia debemos pedir tanto sabiduría como ciencia. Dios no negará tal súplica, pues promete dar a todos abundantemente y sin reproche, hermanos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando aún en nuestros hogares, tener sabiduría para hablarle a nuestros hijos, en nuestro caminar, tener sabiduría para poderle hablar a una persona allá afuera, hermanos. Hasta para eso necesitamos la sabiduría de Dios, para no ofender, para que Dios nos dé ese toque de su palabra, para en vez de ofender, le salga a esa persona constritada, con corazón constrito, y entienda que es Dios el que le está hablando. Pero a veces llegamos hablando otras cosas de las cuales en vez de ayudar, nos metemos en problemas. Dice que para eso la sabiduría va, para poder hacer las cosas sabiamente. ¿Para qué? Para ya no actuar como cuando no la teníamos, que éramos imprudentes, insensatos y todas esas. Ahora ya no, ahora todo ese se quedó en el viejo hombre, ahora resucitó la nueva persona, pidiéndole sabiduría al Señor para poder entendernos nosotros primeramente y podernos en nosotros caminar para poder enseñar. Porque a veces queremos enseñar cuando ni nosotros hemos aprendido. Primero hay que aprender para enseñar.
Pero a veces queremos enseñar cuando ni nosotros mismos hemos aprendido. A veces queremos hablar de la salvación cuando ni nosotros hemos sido salvos. Cuando nuestro pensamiento no es de salvación. Porque la persona que ya ha entendido que es salva, cambia delante de Dios. Ya no hace las cosas imprudentes que hacía, sino que ahora se guía bajo la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo. Y si ahora me guío por Él, ya no voy a hacer las cosas que antes hacía. Porque ahora estoy guiado y estoy siendo enseñado por Dios. Esa es una persona sabia, la que ha entendido eso. Y a veces nosotros, hermanos, nos hace falta aún para entendernos a nosotros mismos. La sabiduría. Ya para nosotros mismos, no tanto para los de afuera, para nosotros mismos, para saber y entender que ya no somos los mismos, que hemos cambiado. Que hemos cambiado, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el inciso B, hermano. Hermano Rubén, ¿quiere participar? Ahí está. Es su tiempo. Inciso B, dice, Dios quiere darnos ciencia y añadir otras bendiciones. Esta porción de la Escritura nos enseña que Dios no calla indiferentemente cuando le rogamos por sabiduría y ciencia. El versículo 11 nos enseña que Dios aprecia tanto las peticiones buenas de sus hijos como la actitud de la cual los hacen. A él le agradó primero aquello que Salomón no pidió. Para eso comienzo de su reinado, el corazón del joven rey estaba aliado con la humildad. Alineado con la humildad. Por tanto, Dios encomió el hecho de que no pidiera riquezas, bienes y gloria, ni la vida de sus enemigos, ni siquiera una larga vida para sí mismo. ¿Cuántas personas hacen a Dios peticiones que tienen un enfoque meramente materialista? El hombre entendido vive para los intereses de Dios y no para los suyos propios. Aquí aprendemos también que Dios se agrada de dar sabiduría y ciencia a quien está en autoridad, a fin de que pueda gobernar con prudencia. Por tanto, prometió dar al rey todo lo que le había pedido. Segundo, en el versículo 12 se reafirma que Dios no solamente se goza en darnos lo que pedimos, sino dárnoslo en sobreabundancia. El Dios de abundancia y está lleno de generosidad. Por tanto, prometió a Salomón que la sabiduría y la ciencia que le daría extendería a la de sus antepasados y a la de los que vinieran después de él. Recordemos que solamente Cristo puede decir, y aquí más que Salomón en este lugar. Eso lo dice en Mateo 12:43. Como hijos de Dios debemos ser imitadores suyos. Eso lo dice en Efesios 5:1. Así que en el trato con los necesitados debemos ser generosos. Aún en la ley se dice que no debemos ser de mezquino corazón al dar al hermano menesteroso. Eso lo habla en Deuteronomio número 15:10. Amén, gloria a Dios. Que pues todo está muy bien explicado, hermano. Todo lo que se ha venido hablando desde la mañana, pues viene a reforzar lo que dice esta enseñanza. ¿Qué es lo que Dios le agrada? La humildad. Amén. Y que pidamos para hacer el bien y no para nosotros mismos, porque pues hace ratito el Señor nos hablaba por medio de la hermana Carmelita, de que pues nada más venimos a pedir para nosotros, para nuestros derechos, necesitamos esto, nuestra familia, esto, aquello y lo otro, hablando de pecado, hablando de esto, hablando de lo otro, pero ¿cuánto le pedimos para los demás?
usted dice, si no nos entendemos nosotros, ¿cómo vamos a entender a la gente de afuera que todavía no lo conoce? Amén. Que ese es nuestro verdadero propósito. Llevar las buenas nuevas de salvación para que los demás puedan entender y llegar a los pies del Señor. El Señor no nos trajo aquí para que nos conociéramos primeramente nosotros, tenemos un trabajo que hacer. Y volvemos a lo mismo. Siempre venimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y yo siempre lo he dicho, yo me imagino al Señor. Y ahorita con lo que dijo la hermanita Virtudes, de que quien ha tenido ese privilegio de verlo ahí en esa silla, está tremendo, porque es algo que en realidad todo viene a ser un conjunto de palabras y a dar la explicación de lo que el Señor quiere hacer en este lugar, ¿verdad? Sí, amén. Y pues solamente eso, ¿no? Todo lo demás está dicho. Pidamos con humildad, pero pidamos para hacer el bien a los demás, no para hacer el bien en nuestra casa, ni no tener, sino para dar y apoyar, para poder darle algo al necesitado. Hay veces que la gente viene aquí con necesidad y en vez de ayudarla, la criticamos, no le ayudamos. Y por ahí escuché algo que está bien tremendo. O sea, imagínense que la propia gente que viene de fuera diga, si no se soportan entre ellos, ¿cómo nos van a soportar a nosotros que venimos llegando? ¿Verdad? Entonces está tremendo. Eso es algo que es muy triste y es muy difícil. Y aún así venimos y aquí estamos, rogándole al Señor y pidiéndole, pero no queremos cambiar nuestra forma de pedir. Y ahí es donde está la clave. El Señor no se niega a darnos. El Señor es, aquí lo dice en su palabra, es abundante en darnos. Amén. Él se complace que nosotros le pidamos, ¿verdad? El problema es para qué le vas a utilizar. ¿Sí? Amén. ¿Qué vas a hacer con ella? Siempre yo les he dicho desde hace 2 meses, yo vengo diciéndoles, todos queremos que la iglesia crezca, todos queremos que haya más miembros, todos queremos, pero ¿para qué quieren más gente? Entre nosotros todavía no podemos tener ese amor, no podemos tener esa misericordia entre nosotros. ¿Cómo le vamos a dar misericordia a otra persona que va llegando? ¿Ah? Y para más un testimonio del pastor. ¿Cómo llegó él a los pies del Cristo? Lo invitaron a jugar fútbol. ¿Y qué dice él? Yo llegué porque me gustó cómo me trataron. Nunca me humillaron, nunca me lastimaron, nunca me criticaron, nunca me juzgaron. Al contrario, me abrazaron, me hicieron sentir aquel amor del Señor, que de veras valía la pena llegar a un lugar así. ¿Qué amor demuestran? ¿Qué amor demostramos nosotros? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Con qué valor llegas y nos hincamos ahí en su trono a decir, Señor, ayúdanos, que la iglesia crezca, Señor, dame esto? ¿Para ti? Si primeramente nuestras casas están despedazadas, ¿cómo podemos unir a la iglesia si nosotros mismos no nos podemos unir? ¿Cómo queremos que el Señor obre en nuestra vida si nosotros mismos no abrimos nuestro corazón a conocernos en verdad, sin criticar nuestros defectos, sin criticar nuestros errores? No se puede. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermanos, dice aquí, recordemos que solamente Cristo pudo decir, he aquí más que Salomón en este lugar, hermanos. El Señor, hermanos, Él quiere darnos muchas cosas y todo eso, pero a veces, ¿para qué no las va a dar, hermano? Yo no le puedo decir, Señor, dame dinero para que yo pueda bendecir. No tiene lógica. Mi mala esa palabra para el Señor va a decir, bueno, si yo te estoy dando la fuerza, yo te estoy dando dinero para que tú puedas bendecir, ¿cómo me estás pidiendo que te dé dinero para que tú lo hagas si yo te lo estoy dando ya? Ten sabiduría y entendimiento de lo que dice mi palabra, que es mejor dar que recibir, es mejor tener amor y misericordia que muchas cosas más, hermano, pero es de entendimiento decir eso, hermano. El Señor le dio a Salomón, dice, que le pidió solo sabiduría y ciencia, y por tal cosa, dice, se agradó y le dijo, por cuanto me pedís eso, yo te voy a dar más cosas.
Pero a veces, hermano, mire, a veces tener el poder, a veces tener la sabiduría, a veces tener esos dones de Dios, a veces si yo y usted no somos sabios para poderlos trabajar, para poderlos entender, a veces eso nos llevan también a un fracaso. Y ahí lo vemos en Salomón. Fue tanta la sabiduría que Dios le dio que al final de cuentas, hermano, se desvió. Y ese puede ser algo a veces también, hermano. Mire, a veces podemos también pedirle al Señor tanta sabiduría, pero ¿para qué no las va a dar el Señor? Si a veces no la podemos trabajar, entender, desarrollar. Tal vez uno de aquí me pueda decir, hermano, pero el Señor me ha dado sabiduría, pero póngase, párese de pie y dígame, ¿y para qué me la ha dado? ¿O para qué la tengo yo? Es que a veces también la sabiduría, es tanta la sabiduría que a veces no la llegamos a comprender y a entender toda en su totalidad. También la sabiduría no es para deshacer y hacer y todo eso, no. Es para que yo y usted nos mantengamos humildes bajo los requerimientos de Dios. Es para que esa sabiduría nos enseñe a depender siempre de Dios y no creernos más que nadie, como decía ahí esa palabra. A veces podemos decir, no, yo soy sabio, yo soy más que todo. No, aquí no es más nadie que todo. Aquí la sabiduría de Dios nos las ha dado a cada uno de nosotros para entendernos nosotros quiénes somos delante de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo sea delante de Él. Esa es la sabiduría, no para ser más que nadie. No para ser, no, esta sabiduría es para podernos guiar y para poder guiar al conocimiento de Cristo Jesús. Porque en la sabiduría que nosotros tengamos de Dios, vamos a poder guiarnos nosotros, vamos a poder entendernos nosotros, vamos a poder saber y entender lo que yo y usted tenemos en nuestra vida que ha puesto Dios. Ahora usted dígame, hermano, que Salomón le pidió eso. Y hermano, ¿y qué no le ha dado Dios a usted? Si la palabra dice que nos ha dado amor, nos ha dado misericordia, nos ha dado paz, nos ha dado muchas cosas para que yo y usted nos pongamos nosotros en la brecha, hermano. Todas esas cosas sin merecerlo, ya el Señor nos las dio. Porque cuántas veces le ha pedido usted esas cosas y el Señor ya se las ha dado a usted y a mí. Y sin pedírsela, hermano, porque el Señor así trata a sus hijos, así trata a su pueblo, así trata a todo aquel que cree en Él, dice, le dará las cosas para que se pueda vivir en esta vida pacientemente. A usted y a mí nos ha dado amor, misericordia, gracia, hermano, nos ha dado fuerza, fortaleza, nos ha dado un don especial del cual yo y usted podemos trabajar en este mundo. Pero tal vez usted y yo nos hemos preguntado, Señor, pero dame más sabiduría. ¿Y para qué queremos más sabiduría si la poca que nos ha dado el Señor no la hemos desarrollado? Porque Él nos dio el don del amor. Pero lo hemos desarrollado, lo hemos puesto en práctica, lo estamos haciendo. Entonces, ¿para qué, hermano? No, la sabiduría es para entender lo que ya Dios nos dio y lo que tenemos yo y usted para ponerlo en práctica, para empezarlo a desarrollar, para que el Señor empiece a ver, hermano. Dice, si en lo poco nos puso, en lo mucho nos va a poner. Pero ¿cuál es lo que estamos desarrollando del Señor? ¿Le vamos a pedir más amor? A veces le pido, Señor, dame amor. Cuando Él dice, hijo, si ya lo tienes, desarróllalo. Si ya lo tienes, ponlo en práctica. ¿Para qué me estás pidiendo más amor? Si yo ya te lo di. ¿O qué no sabes que yo morí en esa cruz por amor a ti? Pero le seguimos pidiendo amor cuando dice, desarróllalo. Si tú lo tienes, acuérdate que yo soy amor y tú eres mi hijo y tú también tienes que tener amor. Entonces, ¿para qué queremos más sabiduría, entendimiento, hermano? Es que debemos de entender las cosas que ya nos dejó el Señor también. Debemos de saber y entender que Él ya nos dio una salvación. Pero Él dice, cuídenla con temor y temblor. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿no?
Si nosotros tenemos más que Salomón, como dice aquí, nosotros tenemos más que Salomón, hermanos. Pero no hemos entendido. Con sabiduría de Dios debemos entendernos nosotros mismos. Debemos saber quiénes somos y qué queremos y para qué vamos a actuar y trabajar. El Señor no se enoja de que trabajemos, pero Él nos ha puesto un trabajo especial para usted y para mí. Y dice que es de sabios entenderlo y hacerlo. Porque un insensato no lo va a hacer. Y yo y usted ya somos sabios para hacerlo. El insensato nomás en su insensatez se cierra en eso. No entiende, no comprende, no quiere más bien. Pero teniendo ahí el don y no quererlo hacer es malo para nosotros también. Teniendo la salvación con nosotros y perderla, entonces, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Si yo ya la tengo que guardar, cuidar y protegerla. Y la sabiduría que Dios me está dando, me ha puesto, es para que yo camine. Dice que la sabiduría es como caminar en la fe también. Porque la fe es la certeza de lo que no se mira, la convicción de lo que se espera. Y sabiamente nosotros estamos caminando, vamos enfrente, sabiamente buscando, haciendo. No vamos para atrás con la sabiduría, vamos adelante, pero no buscando el futuro, sino en el mismo presente, caminando como Dios quiere que caminemos. Sí, hermano, nada más mencionar que aquí volviendo a donde dice, Dios encomió el hecho de que no pidiera riquezas y gloria. ¿Quién sabe el nombre, verdad? Encomió es como elogió, él se agradó, es una palabra. Entonces, aquí el hecho de que él pidió eso, porque pudo haber pedido otras cosas, pero él pidió sabiduría para entonces, y dice más adelante que Dios es abundante, por abundancia, y además, porque él fue, mira, qué hermoso, porque él fue humilde al pedir, él fue humilde al pedirle a Dios, Dios le dio todo, él fue el más rico de todos. Pero he ahí, porque el sabiduría es, ¿alguien conoce lo que se dice en el mundo? Es un arma de dos filos. Sabemos, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué quiere decir eso? La sabiduría es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque si no la sabes usar, te va a matar. Eso te puede matar, te puede destruir. El mismo conocimiento te puede destruir. ¿Por qué? Porque el conocimiento te puede ensoberbecer. Vanaglorioso. Ya te puedes empezar a perder el piso y como decía el hermano el maestro, empiezas a pensar que eres mejor que otros y eso te está destruyendo. Y qué hermoso que aquí dice en la palabra, dice, Dios se agradó de que Salomón solamente le pidió. Porque él tenía la oportunidad, porque le dijo Dios. Y Dios nos dice a nosotros, ¿qué me pides? ¿Qué me pides? ¿Qué me pides a mí? ¿Y qué le pedimos? Dame, yo quiero esto, yo quiero. ¿Para qué? Porque no le pedimos un corazón grande. Porque no le pedimos, ¿sabes qué? Vean, humildad. Humildad de corazón. Dame humildad, Padre. De verdad, Dios, dame humildad. Ya esto que venimos, de verdad, en serio. No le pedimos humildad. Y ahí va a empezar a obrar. Va a plantar esa semillita y va a crecer. ¿No? Pero fíjate cómo nosotros somos, la verdad. Seamos sinceros, hermanos. Venimos y pedimos. Es que no me hace falta esto. ¿Para qué? Y damos humildad de corazón.
Amén, gloria. Mire, hermanos, dice, la sabiduría y la ciencia entra al corazón de uno, hermanos. Dice que de dónde salen las buenas cosas del corazón. Entonces, hermanos, si le vamos a pedir o ya la tenemos, entonces deben de salir de nosotros buenos deseos, hermano. Ayuda, hermanos, ayuda sin que nos lo digan, sin que nosotros. Es algo que nace, no se hace. Es algo que nace aquí en el corazón, no se hace, ni se aprende. Esto es como una semilla que naciente y da fruto y quiere dar más fruto. Entre más la podas, da más fruto. Por eso a veces nosotros, hermanos, entonces tenemos tantas cosas, pero a veces no sabemos cómo darlas. Por falta de sabiduría por falta de entendimiento, por no poner en práctica lo que hemos escuchado. Mire, dice la sabiduría, dice, cuando seamos sabios, seremos cuidadosos para evitar toda mala compañía y malas prácticas, ¿verdad? Entonces, si ya soy sabio, yo ya no voy a hacer cosas que no tengo que hacer, porque ya soy sabio, ya soy entendido, ya sé lo que es malo y lo que es bueno. Eso quiere decir que ahora, adquiriendo la sabiduría de Dios, ya sé lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, no a mí. Quitemos el de nosotros. Digamos, ahora con la sabiduría ya sé lo que le agrada a Dios. Ya sé lo que Dios quiere de mí. Esa es la sabiduría. Por eso dice que es sabiduría de Dios, no de hombre. Porque cuando ya soy sabio, yo sé cómo tengo que estar delante de Dios. Dice, el verdadero sabio guardará su cuerpo de todo mal, acordándose que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El conocimiento nos hace alcanzar las cosas divinas y nos muestra el resultado, dice, de lo que surge de nuestras vidas. Ese es el verdadero sabio, lo que surge de nosotros mismos. No del hermano, no de lo que surge de las decisiones, de lo que haga usted, de lo que haga yo. Va a dar un resultado de lo que surge, de lo que el conocimiento que yo tengo de Dios. En mí. Si yo soy sabio, hermano, yo soy un resultado para Dios. Para su obra. A veces nosotros perdemos la sabiduría. Nosotros mismos, hermanos, a veces perdemos la bendición de Dios por no ser sabios. El Señor nos habla, nos dice, nos hace ver la realidad, pero lo perdemos por no ser sabios. Bendiciones, a veces el Señor nos quiere bendecir, nos quiere enseñar un proyecto, nos quiere enseñar una decisión, nos quiere enseñar algo bueno para Él, pero a veces por no tener sabiduría echamos a perder el plan de Dios. Y el plan de Dios, hermanos, se atrasa cuando yo y usted sin sabiduría no lo vemos. Porque lo atrasamos nomás, lo que Él le dijo, a veces por nuestra incredulidad, por nuestra forma de ser, atrasamos los planes de Dios, porque Él ya lo tiene ahí, nos los va a dar, y si entre nuestra sabiduría lo echamos a perder, ya no va a dar el mismo resultado, se va a tener que esperar otra vez, a cambiar nuestra manera de ser y nuestra forma de ser. Cuando el Señor habla, yo y usted tenemos que decir, aquí, Señor. En la sabiduría, guíame, enséñame todo. Estoy aquí puesto. Porque cuando yo y usted cometemos el error de las cosas de Dios, eso para, hermanos, no se hace porque hay que quitar esos pensamientos de deseo, volver a empezar. Muchas veces de nosotros paramos la bendición de Dios en nuestras vidas por no ser sabios en nosotros mismos. A veces echamos a perder nosotros mismos la sabiduría de Dios por adelantarnos a lo de Dios. Acuérdense que cuando Él dice, se hace. Y cuando Él habla, pues hay que obedecer. Dice la palabra de Dios. Y obedecer es de sabios. De desobedecer es de los insensatos, de los que no quieren. Pero yo y usted queremos, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Obedecer a Dios. Entonces, cuando Él habla, hermano, callar
y obedecer es más mejor. Decía Salomón en el libro de Eclesiastes, dice, cuando vayas a la casa de Dios, dice, cuídate, dice así, cuídate y no hablar, que tus palabras sean más y mejor que tus hechos hablen por ti mismo. Porque a veces el hablar echamos a perder todas las cosas de nosotros. Dice, cuídate. Cuando vayas a la casa de Dios, cuídate en no hablar tanto. Dice, mejor dice, ve ante Él, dice, y que vean. ¿Verdad que así lo dice la palabra? ¿Nos equivocamos? No, la palabra no se equivoca. A veces la sabiduría de nosotros nos hace equivocarnos, nos hace tomar malas decisiones, nos hace tomar malos caminos. Pero Dios no. Por eso, hermano, por eso la palabra de Dios dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, dice, el cual se la dará. Y no dice en poquito, dice abundantemente. Y después de la sabiduría dice, vienen las bendiciones de Dios. Pero hay que caminar primeramente en la sabiduría, porque si no camino en la sabiduría, ¿para qué va a venir la bendición de Dios a mi vida? No tiene caso. Pero si yo le pido sabiduría, Salomón le pidió sabiduría, le dijo, ahí está la sabiduría y todo. Pero dice que el Señor le concedió bendiciones a Salomón. Para añadidura, pero a veces ahí, hermanos, buscar primero, esa es una palabra para sabiduría de parte de Dios para nosotros, para que la agarremos con sabiduría. Si yo y usted queremos, ¿verdad?, tener muchas cosas delante y nunca quitemos las riquezas, hermano. Dice, busquen. Primeramente, búsquenme a mí, dice, búsquenme a mí. ¿Quieren sabiduría? Búsquenme a mí. ¿Quieren esto? Búsquenme a mí, dice, el cual yo se los voy a dar si ustedes me buscan con todo su corazón, mente y alma, hermano. Dice, yo no soy mezquino para no dársela, yo estoy ahí, pero búsquenme. Que yo vea esa búsqueda, que la quieren con todo su corazón. ¿Podemos saber gente que buscamos a Dios sin corazón? Le pregunta. Sí la hay, hermano. Podemos estar aquí, hermanos, pero sin ningún. Podemos estar acá en su casa, pero sin ningún deseo. Sin ningún deseo. Yo y usted cuando venimos, hermano, siempre tenemos que vivir bajo deseos delante de Dios, hermano. Mi deseo en esta mañana, Señor, es que me guardes, que me cuides. Mi deseo de hoy en esta mañana es que si tú me pones a alguien en la calle, le voy a hablar de tus maravillas, Señor. Mi deseo es conocerte más. Mi deseo es que tú me ayudes. Mi deseo es que me guardes. Nosotros tenemos que vivir de deseos del Señor, hermano. Es parte del deseo, es parte del amor, es parte de la búsqueda a Dios. En el mundo deseábamos tantas cosas que nos llevaban al mal. Ahora deseamos las cosas que nos van a llevar al bien. Pero no deseamos riquezas, ni carros, ni casas, ni nada de eso. Eso nos lo va a poner el Señor cuando en su corazón haya un deseo fundamental de ir y predicar la palabra de Dios, hermano. Deseos que no nos vuelvan idólatras, deseos que nos vuelvan exentos delante de Dios. A veces hay deseos que nos vuelven idólatras, hermano, porque pedimos cosas de las cuales ni nos ayudan ni nada de eso, hermano. No, pidámosle al Señor cosas, pero que vayan para el reino de Dios. Dios, Señor, mira, ponme una fuerza, ponme en un pulmón para que yo pueda gritar que Cristo salva y que todo son deseos sanos delante de Dios. Señor, dame fuerza, Señor, para que yo me pueda levantar gustoso con aquella alegría y valentía para que yo haga esto y haga aquello. Ponme gracia en mí para que yo mismo me pueda entender, porque a veces ni nosotros mismos nos podemos entender. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos. Perdónenme. Vamos a ir a Proverbios, hermanos. Proverbios 2, vamos a leer el 10 al 13. Sí, Proverbios 2. Cuando la sabiduría
entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Al 12. Sí, al 12, hasta el 13. Oh. Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, dice, y la ciencia fuere grata a tu alma, dice, va, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia, hermanos, ¿verdad? Son los hechos del rey Salomón. Son enseñanzas para usted y para mí, hermanos. Dice, debemos retener y amar la sabiduría y la ciencia de Dios. Debemos retener y amar la sabiduría y la ciencia de Dios. El libro de los Proverbios, dice, es un baluarte indispensable para todos y más para quienes ejercen el santo ministerio o están en puestos de autoridad. Aquí hay lecciones bíblicas de gran valor. Uno, dice, el versículo 10 continúa el consejo que da un padre a su hijo. Los padres sabios entienden muy bien la orientación que necesitan sus descendientes, especialmente cuando los hijos están en la etapa de la adolescencia. Es indispensable que tengan tutores que los sepan guiar. La presente generación dice, la presente generación adolece de modelos dignos de imitar. Miles de niños crecen en hogares disfuncionales donde falta la voz de padres que administren bien las amonestaciones requeridas. Así que los ministros de la palabra y los maestros cristianos debemos hacer nuestro mejor papel, primero en diagnosticar la falta de sabiduría en los que van creciendo, y segundo, en brindarles el recurso divino de la sabiduría provista en las Escrituras. 2, dice, las palabras del versículo 10 atienden el concepto del tiempo, y cuando se trata de adquirir sabiduría y ciencia, debemos dar por sentado que algún día la sabiduría y la ciencia llegarán a ser parte del joven. Parte del joven, dice. Por eso es saludable ser pacientes y no tratar de lograr que el hijo llegue a ser sabio a través de los regaños bruscos de sus padres, hermanos. Y aquí entra para la iglesia también, hermanos, de aquellos, ¿verdad? Aquellos que llevan estas cosas. ¿Qué dice ahí fundamental? Debe de haber un amor en enseñar, hermanos, ¿verdad? Al pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo vemos como Moisés, hermanos, ¿verdad? Como en Moisés y como en Pablo, hermanos, que dice, Señor, yo mejor pongo mi vida por mi pueblo, ¿verdad? Y Moisés lo decía también, mira, Señor, si tú vas cuando iba a traer juicio, decía, Señor, si cómo vas a hacer eso con tu pueblo, dice, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir de ellos? ¿Qué decía el Señor? Ay, Moisés, por amor a ti lo voy a hacer. Y el Señor cambiaba, hermanos, ¿verdad? Ese es del amor de un guía, ese es amor de un siervo de Dios, ¿verdad? Dice, en tratar de comprender, ¿verdad? A los que están guiados por Él. Es principal, es fundamental comprender y entender. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente. Cada uno de nosotros a veces tiene diferentes pensamientos, pero en las cosas de Dios es solo un pensamiento. En las cosas de Dios tenemos que estar unánimes. En las cosas de Dios, porque es un solo Dios, es una sola palabra, hermano. En las cosas de Dios tenemos que estar gozosos todos. Porque no es que estamos trayendo otra doctrina ni otra cosa, hermanos. La diferencia en personas que se paran aquí es que Dios da el entendimiento a cada uno diferente. A mí, a otra persona les puede traer la misma palabra, pero diferente. Pero es la misma palabra. No es que a veces que se esté hablando otra doctrina, otra palabra, no. Es a veces que hay un entendimiento diferente para cada persona que habla la palabra de Dios.
Pero ahí es donde entra su sabiduría y mi sabiduría, como dijo, ¿para qué? Para no contender, para saber que es un resultado de la palabra de Dios. Dice, las palabras del versículo 10 atienden el concepto del tiempo cuando se trata de adquirir sabiduría y ciencia. Debemos dar por sentado que algún día la sabiduría y la ciencia llegarán a ser parte del joven. Por eso es saludable ser pacientes y no tratar de lograr que el hijo llegue a ser sabio a través de los regaños bruscos de sus padres. Nuestra meta debe ser que la sabiduría entre en el corazón del muchacho y que la ciencia le sea grata a su alma. Para lograr ese objetivo es necesario inculcar el amor por la palabra y la supremacía del evangelio sobre toda vocación, hermanos, ¿verdad? Dice, para que dé un buen resultado, ¿verdad? Hay que sembrar la palabra de Dios en el corazón, dice, en el corazón, ¿verdad? En el corazón, dice, y el evangelio sobre toda otra vocación. Los científicos de la educación dicen que la conducta se aprende. Asimismo se aprende a amar a Dios y a desear su sabiduría como algo preferente en la vida. ¿Va? Dice, asimismo se aprende a amar a Dios y a desear la sabiduría como algo referente en la vida. Dice, la ciencia de Dios nos puede guardar, preservar y librar. No debemos rechazar los adelantos de la ciencia, sino usarlos cuando sea posible para extender el reino de Dios. El proverbista deja claro que hay provechos inmensos en adquirir la sabiduría y la ciencia de Dios. Miremos qué aprendemos aquí. El versículo 1, el número 1 dice, el versículo 11 presenta la discreción como un fruto de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es discreción para usted? Discreción es que lo que usted vea no se riegue, no ande. Discreción es a veces, hermanos, discreción es a veces quedarse mejor callados, hermanos, y no hablar referente a eso. A veces ahí vamos a ser más sabios y entendidos. Ahí va a entrar la sabiduría. No todo lo que se escucha a veces hay que decirlo y hay que hablarlo, hermanos. A veces no traen resultados buenos, principalmente para uno. Dejemos al que se lo contemos o a la que... No, principalmente uno, hermano. No trae resultados para uno en lo personal. Hay muchas cosas que a veces, hermano, es mejor callar. En la palabra de Dios dice que a veces es mejor callar y ir con aquel que puede ayudar. Porque yo no lo puedo ayudar. A veces queremos ayudarlo con nuestras propias palabras y en vez de ayudar, ¿verdad? Fomentamos un círculo del cual no trae nada bueno a nadie. Hermanito, se puede decir que la discreción es un fruto de la sabiduría. Si tú tienes sabiduría y hay en cualquier situación, tú vas a tener la discreción para saber cuándo vas a hablar y cuándo vas a callar. Es un fruto de la sabiduría. Amén, sí, hermanos, porque a veces nosotros tenemos que ser discretos a veces. A veces escuchamos y podemos escuchar, pero el Señor nos ha mandado a orar mejor, ¿verdad? Aún, hermano, sabe, cuando no hablamos, hasta nosotros seguimos siendo templos y morada del Espíritu Santo, como dice. Pero cuando cometemos errores, manchamos nuestra vida, entristecemos al Espíritu Santo por no ser discretos, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, al tener discreción, cada uno de nosotros vamos a ganar nosotros. No al que se los contemos, nosotros vamos a ganar. Porque dice que la ciencia te guarda. Si yo y usted tenemos ciencia en el corazón, nos va a guardar a ser discretos, no nos va a enseñar a contender ni a hacer cosas. Qué bueno que esta palabra ha venido. Yo aprendí ya en esta semana de estas cosas y mucho. Amén. Y mucho, hermanos. Porque yo cuando lo estaba leyendo decía, wow, lo que es la palabra de Dios. Yo decía, Señor, tu palabra como que me educa. Como que me educa tu palabra, Señor. Como que me estás haciendo entender, hermano, que es mejor a veces callar que hablar. No siempre hay que hablar, hermano.
Hay que entender a veces, hermanos, que es más mejor callar, pero sí podemos decirle, Señor, mira, toma control de mí a veces. A veces esas palabras traen un resultado muy feo a nuestras vidas. Dice, Salomón deja claro que tener ese cuidado al hablar es una evidencia de la sabiduría de Dios en el hombre. Entonces promete que esa discreción guardará al que lo posee. Igualmente expone el valor de la inteligencia y dice que ella nos perseverará. En verdad, antes de dar un paso apresuradamente, debemos orar al Señor que nos dé la suficiente inteligencia para discernir entre lo que no conviene y lo que no puede dañar. Dice, la sabiduría es el discernimiento de lo que podemos hacer y no hacer. No todo nos conviene, dice la palabra. Pues no todo nos conviene, hermano. O sea, tener conocimiento de las cosas de Dios es bueno delante de cada uno de nosotros. No vamos a dar malos pasos. No vamos a tumbar, vamos a edificar teniendo sabiduría. ¿Cuántos pilares se han destruido por no tener sabiduría y entendimiento, hermanos? No, tengamos sabiduría y entendimiento. En vez de destruir, construyamos. En vez de tirar, levantemos. ¿Verdad? En vez de ensuciar, limpiemos. Es de sabios esas cosas, hermanos, ¿no? Es de guardarnos. Cada uno de nosotros. Tener esa habilidad espiritual es mucho más importante que ser un científico espacial solamente. El versículo 12 nos hace ver aún mejor cuál importante es la ciencia y la sabiduría de Dios. El sabio Salomón nos presenta dos retos difíciles que solo se pueden superar si Dios nos da la discreción e inteligencia. Estos desafíos son evitar el mal camino y guardarnos de la perversidad de boca de los hombres malos. El mismo Salomón escribe el consejo que un padre da a su hijo al decirle que si los pecadores lo querían engañar, no consistiera y se negara a ir por el camino de ellos. Proverbios 1, 10, 15 lo dice. Cada padre, madre, maestro, cristiano y pastor debe orar y trabajar para que nuestra generación sea iluminada con la sabiduría divina, de modo que pueda ver desde lejos el camino de la perversidad y evitarlo. Debemos procurar que nuestros hijos sean guardados de la manera depravada como hablan los hombres impíos. El mejor método para lograrlo es enseñarles constantemente la palabra y motivarlos a memorizar textos de la Escritura. Finalmente, el versículo 13 revela que los hombres perversos del versículo 12 son aquellos que antes andaban en los caminos de la justicia, pero se apartaron y ahora andan por sendas temerosas. ¿Va? Por ser tenebrosas, hermano, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová, hermano. Entonces, nosotros ya no vamos a andar ahí, sino ahora vamos a andar justamente caminando con Dios, porque justo es aquel que se aparta. Por eso la semana pasada decía que Noé fue justo. Cuando escuchó la palabra de Dios, fue sabio en apartarse de lo que dice y hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si él hubiera sido insensato, le hubiera dicho, Señor, pero si nunca llueve ni nada de eso, espérate mejor o toma otro tiempo. No, dice que él fue justo, fue inteligente y sabio en el escuchar la palabra de Dios y hacer lo correcto de lo que había escuchado. Entonces yo y usted escuchamos, hagamos la corrección de lo que escuchamos. Seamos correctos nosotros mismos de lo que aprendemos y escuchamos de la palabra de Dios, hermano. Dice, finalmente el versículo 3 revela que los hombres perversos del versículo 12 son aquellos que antes andaban en los caminos de la justicia, pero se apartaron ahora y andan por sendas temerosas. No hay una manera más absurda de vivir que dejar el camino de la vida para andar por camino de destrucción. Dice, no hay una manera más absurda de vivir que dejar el camino de la vida para andar en camino de destrucción, hermano. Mire, hermano, usted y yo, ¿cree que seamos sabios cuando dejemos un camino, cuando dejemos una vida que ya conocemos y que ya sabemos? Eso es de insensatos, hermano. El que se aparta de los caminos del Señor es por su insensatez.
No es porque a veces alguien lo haya corrido, ni lo haya despreciado, ni nada de eso. Es porque le faltó la sabiduría para comprender y entender que estaba en el mejor camino. De que no es por el hombre que ha sido salvo, sino por aquel que derramó su sangre en la cruz, por aquel que dio su vida por amor de todos. No es por yo, por mí, ni para ustedes, no. Es por aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por los pecadores hasta el día de hoy. Dice, el mejor antídoto para evitar extraviarnos es la palabra de Dios, pues ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La lectura frecuente de las Escrituras es la verdadera luz que evitará el extravío y el tropiezo en nuestro caminar con Dios. Debemos de ser diligentes, dice, en ello. Debemos de ser diligentes en ellos, hermano. Vamos a ir por último a Primera de Timoteo, hermano. Cuando lo encuentre, léalo. Primera de Timoteo 6, 17 al 21. Primera de Timoteo 6, del 17 al 21. A los ricos de este siglo, A los ricos de este siglo manda que no sean activos y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Nomás 17 hasta dónde? Hasta el 19. Sí. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Gloria a Dios. Dice, los ricos de este mundo deben aprender a administrar sabiamente. La Biblia ofrece sabiduría aún en la administración de las riquezas. ¿Verdad? La Biblia ofrece sabiduría aún en la administración de las riquezas. ¿Verdad? Aún ahí, mire hermano, sabe hermano, mire, a veces nosotros ni con lo que da el Señor somos administradores de nuestras mismas cosas, no somos sabios. No somos sabios. A veces con lo que nos da el Señor, hermano, si yo y usted fuéramos inteligentes y sabios, nos alcanzara y hasta nos sobrara. Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero a veces por no ser sabios, hermano, gastamos lo que gastamos lo que tenemos y hasta nos endrogamos con lo que no tenemos. Y a veces estamos batallando en nuestra propia vida, hermano, por no ser sabios delante de Dios. Es de sabiduría administrar las cosas de Dios. Yo con lo que el Señor le da, mire hermanos, yo le voy a decir, ¿verdad? Yo escuché la palabra del Señor, ahorita ya tiene un buen rato que yo no estoy trabajando bien y todo eso, ¿va? Pero lo que me daba el Señor cuando yo estaba trabajando, lo que estaba trabajando y ahorita con lo poco que yo estoy, me sigue igual. No estoy ni endrogado, ni ando pidiendo ni dinero, ni nada. Y hasta me sobra, hermanos, como me estaba sobrando, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque hay que saber administrar lo poco que el Señor nos da. Si el Señor nos diera mucho, por eso le dice a los ricos, si el Señor nos diera mucho, hermano, si el Señor me diera mucho dinero y no lo puedo administrar, se me va a ir como el agua, hermanos, por ser un mal administrador de las riquezas de Dios. Si no es lo tanto que usted tenga, ni lo poco que usted tenga, es cómo lo va a poder usar en su vida y en las cosas aún que no son de su vida. Nunca diga que no tiene. Diga, yo me río cuando mi esposa me dice, pero no es de risa, de burla ni nada, porque me lo dice con una gracia así, que me da risa, hermano, pero una riqueza bonita. Cuando ella me dice, yo soy rica en el Señor, porque tengo, y es que, hermano, usted lo tiene que declarar, aunque no tenga, usted tiene que ser, que es rica en el Señor, hermano, no pobreza. Nosotros no somos hijos de un Dios pobre. A veces caminamos ahí porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Pero lo poco que el Señor nos da, de ahí nos debe de alcanzar. Y dice la palabra que hasta nos debe de sobrar. Y aún de ahí podemos bendecir, hermanos. ¿Cómo yo y usted vamos a multiplicar las bendiciones de Dios si no es sino bendiciendo a otro?
Dios no está en la mezquinodad, hermano. Dios no es mezquino. Dios da sobreabundante a mí, a usted, hermano. Si no empiezo yo a bendecir con lo poco que yo tengo, olvides que usted va a bendecir con el dinero que tenga, hermano. Por eso el Señor a veces no nos da, porque Él sabe, hermanos, que nos puede causar hasta un mal la bendición de Dios. Porque si no teniendo, no ahora teniendo bien. No, hermano, no. De lo poquito que tengamos, demos una bendición, hermano. Dios se va a agradar y Dios le va a multiplicar sus riquezas porque usted lo está dando con un corazón y sabiamente. Con un corazón agradecido, hermanos, y sabiamente. El versículo 18 continúa con el mismo tema, pero ahora trata con la conducta del hombre rico. Aquí aprendemos que es sabio cuando se tienen riquezas y a la vez se toman estas 4 acciones: hacer el bien, ser rico, dice, hacer el bien, ser rico en buenas obras, ser dadivoso y practicar la generosidad. Debemos imitar a un comportamiento semejante, pues ello revela que la persona tiene por mayores riquezas los bienes eternos que las posiciones vanas de este mundo. El versículo 19 nos ofrece un resumen de lo anterior, al enseñarnos que cuando tenemos el enfoque correcto sobre los tesoros materiales, los aranceles del cielo se multiplicarán. Debemos saber que si practicamos la dadivosidad, estamos haciendo tesoros en el cielo, como enseñó el maestro en Mateo 6:20. ¿Qué otra riqueza se puede comparar a ello? La meta de todo hombre sabio, sea pobre o sea rico, es echar mano de la misma eterna, de la misma vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, pero el hombre accede a ella a través de la fe en Jesucristo. Quien así hace esto, quien así hace, está en camino a la verdadera sabiduría. Dice el 20:21, los ministros deben evitar la falsamente llamada ciencia. Hay una línea separatoria entre la ciencia que da Dios y aquello a lo que el hombre erróneamente llama ciencia. De eso trata esta lección de nuestro estudio. 1. En el versículo 20, Pablo exhorta al joven Timoteo a que guarde lo que se le ha encomendado. ¿Verdad? Dice en el versículo 20, Pablo exhorta al joven Timoteo a que guarde lo que se le ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado a Timoteo, hermano, según ese versículo? Que no apagara el don que estaba en él, sino que lo avivara, ¿verdad? Todos los días, hermanos, ¿verdad? Dice, de eso trata, dice, las palabras sabias se deben atesorar en el corazón. Recordemos al leer el Salmo 119:11 que el salmista había guardado los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra él. También María, la madre de Jesús, cuando recibió con José la visita de los pastores en Belén, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:18-19 lo dice. Debemos tener esa misma actitud y conducirnos de acuerdo a la palabra atesorada en nuestro ser. La segunda parte del versículo 20 es una exhortación a los ministros para que puedan concentrarse en la administración de la verdad divina al pueblo. Por tanto, deben evitar las pláticas profanas sobre cosas vanas. Por ejemplo, las discusiones acerca de la ley son vanas y sin provecho. A ello Pablo le llama cuestiones necias. Timoteo igualmente debía evitar los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El contexto espiritual en el cual este joven desarrolló su ministerio era muy árido. En Éfeso había un enorme sincretismo religioso, con énfasis en el culto pagano a la gran diosa Diana. El ocultismo y la adivinación se ofrecían como una ciencia, pero la Biblia le llama a ello las profundidades de Satanás, según Apocalipsis 2:24. Así que los siervos del Señor debemos evitar dedicar tiempo a esa falsa ciencia y aún negarnos a participar en discusiones acerca de ello. Como Nehemías,
nosotros también tenemos una gran obra por hacer. Así que no podemos perder tiempo en discutir con los paganos sobre cosas irrelevantes a la fe. Vamos, mire, como Nehemías, hermano, nosotros tenemos cosas que construir. Tenemos cosas que hacer, hermano. Debemos de quitar cosas, hermanos, que no vienen al caso. Cosas que no nos van a poner bien delante de Dios. Cuando adquiramos eso, dice la misma palabra, que entonces estamos recibiendo sabiduría de Dios. Tenemos que ser como Él, hermano. Nosotros estamos para construir, no para destruir. No estamos siendo templo para fortalecernos. Pueblo fuerte. Que no haya en nosotros nada, sino que haya una firmeza delante de Dios para hacer la obra que Dios ha puesto en su vida y en mi vida, para hacer un resultado del cual ha puesto en sus manos y en mi mano. El pueblo de Dios es de resultados, hermanos. El pueblo de Dios es de practicar, de hacer unos resultados para la gloria de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que construir, no destruir. Tenemos que avanzar, no retroceder, hermano. Cuando a veces, hermanos, muchas veces nosotros, como le dije, a veces los problemas nos hacen retroceder. Nosotros no estamos para retroceder, nosotros estamos para construir, para ir adelante, para poner lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Empecemos a ser sabios, cada uno de nosotros, a edificar la casa de Dios, a levantar la casa de Dios, a fortalecer la casa de Dios. ¿Cómo la vamos a fortalecer? No con nuestra visita, no, orándole al Señor, fortaleciendo, que Él nos fortalezca, que Él nos dé la sabiduría, que no se nos olvide, hermanos, que la sabiduría viene de Dios y que todo lo que yo y usted vamos a tener y vamos a recibir va a ser por parte de Dios. Aquí la sabiduría no nos hace ni más grandes ni más perfectos. Para Dios todos somos iguales, cada quien tiene un resultado para la obra de Dios. Acá hay unos que tienen algo más, pero también el que está ahí abajo tiene algo, hermanos. Todos tenemos un trabajo para la obra de Dios. Nadie está en la casa de Dios por no hacer nada. Todos estamos para levantarnos, todos estamos para ayudarnos, todos estamos para caminar, todos estamos para fortalecernos, todos estamos para buscar nuestra salvación con temor y temblor. Por último, hermanos, dice, al estudiar la manera como Dios bendijo a Salomón con sabiduría, nos resulta claro que aquel mismo Dios es el nuestro. Así que le debemos rogar para que nos dé ciencia e inteligencia para ejercer la obra que nos ha encomendado. Fue ese el sentido que tuvo Salomón cuando recomendó la ciencia como un guardián de nuestro caminar. Y las recomendaciones de Pablo a Timoteo dejan claro que en la iglesia puede haber hermanos que administran riquezas, pero se requiere de ello humildad y consagración a Dios. En verdad, la ciencia se ha aumentado en estos días del fin y no debemos desaprovechar de ello para el mejor servicio en la predicación. Debemos orar que los medios de comunicación y las redes sociales más modernas estén al servicio del evangelio. Ello ayudará mucho a la expansión de la palabra. Lo más importante es que pidamos a Dios sabiduría y ciencia para la correcta administración de la autoridad. No solamente los líderes de las naciones como era Salomón necesitan la inteligencia que viene de Dios. También todo el que ejerce autoridad en la iglesia necesita la sabiduría que viene de Dios. Así podremos ser más útiles en la edificación de la iglesia e instrumentos de honra y gloria para Dios. Para gloria y honra de Dios, hermano. Entonces, que cuando yo leía esto y todo eso, a veces sabemos tantas cosas, pero hace falta el punto principal a nuestra vida. Y yo cuando estaba allá decía, Señor, ¿verdad? Nosotros hemos entendido, leemos y comprendido, hermano, pero a veces no estamos siendo nosotros sabios y entendidos en lo que escuchamos y en lo que aprendemos.
¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña con eso? Que ahora, hermanos, hubo muchos puntos que el Señor habló a nuestras vidas. No tenemos, hay que ser prudentes, hermanos. Hay que ser prudentes. Es la mejor manera, hermanos, de ser sabios. De ser sabios y ser entendedores, ¿verdad? De las cosas de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor sabiduría, hermanos. Si usted piensa que tiene, dígale, Señor, quiero que me des de esa sabiduría de la cual tú hablas. Y lo demás, dice, Él nos las dará abundantemente. Usted nomás dígale sabiduría, no le diga, Señor, dame de esa sabiduría bien grande de la de Salomón. No, dígale, Señor, dame sabiduría. Y Él dice, nos las dará abundantemente. Y con ella, dice, vendrán bendiciones y riquezas a nuestra vida, hermano. Y hablemos de vida espiritual, de presencia de Dios, de discernimiento de la palabra, hermano, de dirección, hermanos, del Espíritu Santo, hermano. Que el Señor lo bendiga. Gracias, Señor. Te damos, Padre, en esta tarde ya, Señor, por esta palabra que trajiste a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Ahora, papito lindo, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de mi corazón, Señor, para que, como dice tu palabra, de ahí salga esa ciencia y esa sabiduría para que me pueda yo entender primeramente yo, Señor, y pueda guiar, Señor, a aquel Padre que le pueda hablar o aquel que necesita de una dirección delante de ti, Padre, pero que seas tú, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, Padre, y llevándonos, Padre, hacia tu voluntad. Bendito Dios, bendito Señor. Recibe la gloria, la honra en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.